Cámara y acción. Bueno, no me termino de acostumbrar en esto de grabar videos y qué sé yo. La verdad es que como que me resulta, me encuentro como constantemente dándome cuenta que estamos haciendo esto. No me pasa con las clases presenciales. O sea, en algún momento me olvido que es un aula y me olvido eh, bueno, que estamos dando clases, digamos, que estamos en una institución. Se me pasa que naturalizo la situación a tal punto que me olvido. Eh, pero con la computadora y la grabación de los videos y qué sé yo, no me pasa. Me pasa que estoy todo el tiempo pensando que se está grabando el video y como que no termino de naturalizarlo. Pero bueno, no sé. Eh, bueno, eh, en esta cuestión, en esta parte de la materia, digamos, o sea, son dos partes separadas, ¿no? La didáctica en el Lenguas, acá en el Juan Ramón Fernández, está pensada la parte, digamos, la primera parte del trabajo de campo que tienen ustedes en la carrera, está pensada junto a didáctica. Y además, cuando ustedes se anotan, vieron que se tienen que anotar como compulsivamente con el mismo docente. En otros profesorados no es exactamente así, está pensado en este profesorado de esta manera. Por un lado, lo veo beneficioso que de alguna manera la obligación de que ustedes se anoten a aproximación a la práctica docente junto a didáctica es porque bueno, finalmente lo hacen casi al mismo tiempo, ya se distribuyen el tiempo, se organizan pensando que es de esta manera. Entonces, cuando terminan didáctica, ya terminan aproximación a la práctica docente también. Lo veo como algo bueno. Lo que pasa en otros profesorados es que por ahí las personas dejan pasar, no consideran al trabajo de campo, a la primera parte del trabajo de campo, como algo importante, entonces se terminan anotando al final de la carrera. O sea, me pasa en otro profesorado que los estudiantes que se anotan a trabajo de campo para didáctica son estudiantes que están terminando la carrera y por ahí ya hicieron el otro trabajo de campo que es más complejo. O sea, primero hicieron, entonces les resulta súper fácil el trabajo de campo cuatrimestral, digamos. Lo que siempre pienso con respecto también a este espacio educativo, que es aproximación a la práctica docente, que tiene un nombre muy apropiado, digamos. Ya el nombre dice mucho con respecto a la propuesta. Eh, Básicamente tiene que ver con una aproximación, o sea, lo que vamos a ver durante este cuatrimestre es que ustedes puedan desarrollar, eh, digamos, una experiencia en investigación eh, de manera que sea una aproximación, o sea, no lo vamos a hacer de manera eh, profunda, digamos, ¿no? En principio porque no nos da el tiempo, un cuatrimestre es muy poquito tiempo para hacer una investigación, y en segunda instancia es porque por lo general quienes cursan didáctica son estudiantes que no han tenido experiencia docente o que están iniciando sus carreras. Entonces, la aproximación es muy apropiada en este sentido. O por lo menos así la interpreto yo, ¿no? Lo que vamos a tener durante este cuatrimestre es, para aproximación a la práctica docente, es muy poco para leer, o sea, no nos vamos a basar demasiado en lecturas, no vamos a hacer un acopio teórico, que por ahí es importante para un trabajo de investigación, pero no vamos a hacer un acopio de lectura para dedicar más tiempo a la producción del trabajo. La producción la vamos a ir haciendo paso a paso. Para ustedes aprobar
O sea, la modalidad de cursada de aproximación a la práctica docente es muy diferente a lo que vivenciamos para didáctica. En principio, ustedes van a tener una nota final definitiva. Por supuesto que como lo que vamos a ir haciendo es ir escribiendo, ir haciendo la producción de nuestro trabajo final por etapas y vamos a ir mejorando cada parte del trabajo, entonces vamos a ir teniendo una idea de cuál es la nota que van a ir obteniendo ustedes, ¿no? O sea, yo les voy a ir adelantando, bueno, acá tenés que trabajar para mejorar esto, y bueno, si en definitiva no lo mejoran porque no pudieron, porque no tuvieron tiempo o porque no tuvimos una buena posibilidad de interactuar entre nosotros, entonces esa nota no la van a poder mejorar. O sea, la parte de la nota que tiene que ver con ese área del trabajo no la van a poder mejorar. El trabajo consta de lo siguiente. En principio vamos a tratar de elaborar una fundamentación. Eh, a ver, o les digo de mejor manera, el trabajo que ustedes van a terminar produciendo va a tener básicamente 4 elementos. Va a tener la parte de la producción que tiene que ver con la fundamentación. La fundamentación del trabajo tiene que ver con que ustedes puedan expresar o puedan sistematizar un interés que tengan ustedes con respecto a lo que ofrece el campo de la didáctica. Alguna preocupación que ustedes tengan o algún interés que tengan con respecto a lo educativo, vamos a tratar de encauzarlo hacia el campo de la didáctica y veremos desde dónde nos podemos nutrir con respecto a esos intereses. Por lo general, las, eh, las obras que usamos para nutrirnos, para la fundamentación por lo menos, no son la misma bibliografía que damos en didáctica, pero a veces sí. Este trabajo lo vamos a lograr a partir de que ustedes manifiesten cuál es la preocupación o el interés que tengan, que les gustaría analizar durante aproximación a la práctica docente, y, y veremos a ver, yo les haré propuestas de lectura que serán 2 o 3, una o 2 o 3, para que ustedes evalúen si esa bibliografía les sirve para fundamentar ese interés que ustedes tienen. O sea que la fundamentación va a estar compuesta en principio por una preocupación que ustedes tienen. Vamos a lograr en la fundamentación encauzar ese interés hacia un objeto de estudio. Vamos a tratar de definir un objeto de estudio y vamos a fundamentarlo vamos a tratar de enmarcarlo teóricamente. ¿Sí? Esos son los elementos que van a formar parte de la fundamentación. Otro elemento que nosotros vamos a trabajar es una entrevista. O sea, vamos a entrevistar al menos a 2 personas que nosotros consideremos que nos van a brindar datos para poder sacar alguna conclusión. Y la entrevista va a depender de 2 pasos que tenemos que dar. En principio vamos a trabajar en pensar las preguntas que les vamos a hacer en nuestras entrevistas a estas 2 personas. Como mínimo 2 personas, pueden ser más si tenemos el tiempo para hacerlo, pero como mínimo yo propongo 2, el ideal. A veces pasa que no pueden 2, pueden 1. También esto lo da el contexto, porque a veces las personas dicen que sí, quieren ser entrevistadas, y a veces sucede que a último momento nos dicen que no, por diferentes razones. Entonces es difícil encontrar otra persona más para ser entrevistada. Pero a veces se puede, así que mantengamos el foco en nuestro ideal, que sería que tengamos al menos 2 personas para entrevistar. Entonces, en principio, vamos a trabajar en, vamos a trabajar en pensar las preguntas.
que va a formar parte del segundo de los elementos que forman parte de este trabajo. Y después vamos a trabajar en sistematizar la entrevista. O sea, el acto de entrevistar, primero, lo que yo les propongo es, ya se los propongo desde ahora, es que a la entrevista la hagamos con una videoconferencia en lo posible y que grabemos esa conversación. Eh, También están las alternativas de hacer una llamada telefónica sin imagen eh, y, eh, y la tercera opción, que es la que más se aleja del ideal y que no la recomiendo, es que hagamos la entrevista de manera escrita, o sea, a través de mail o de mensaje de texto. En todo caso, si se complica la videoconferencia y se complica también la llamada telefónica, que son modalidades que permiten lo sincrónico, ¿no? Es importante que nosotros podamos hacer una entrevista de manera sincrónica, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros también tenemos dentro de los datos que vamos a analizar en la entrevista las reacciones de la persona, o sea, esos son también datos, no solamente lo que dice, sino los gestos y el tono que le pone a lo que está diciendo. Por eso insisto en que hagamos las entrevistas de manera en videoconferencia, no presencial, porque bueno, la presencialidad todavía está vedada, no del todo, pero en caso de que ustedes lo hagan de manera presencial, porque se trata de alguien allegado a quien ustedes entrevistan, en ese caso solamente les pido que hagan notas, que tomen notas, que es algo que también les voy a pedir que hagan, aunque hagan la videoconferencia. Que mientras tanto están haciendo la entrevista, que tomen nota de lo que van percibiendo de la entrevista, de reflexiones que ustedes hagan, etcétera. Entonces, este tercer componente del trabajo, que es la entrevista, en realidad el componente es su sistematización. O sea, vamos a hacer un método que se llama método comparativo constante, que es parte de uno de los textos que tenemos para leer breves, para fundamentar nuestro trabajo en la investigación, que vamos a llevar a cabo en aproximación a la práctica docente. ¿Cómo es? Y esta forma de sistematizar en la entrevista es en 4 columnas, ¿sí? O sea que para cuando ustedes entreguen el trabajo, este componente tiene que estar presente, es uno de los requisitos para aprobar este espacio académico. Tiene que estar sistematizada la entrevista y las notas que ustedes hicieron en este cuadro de 4 columnas que avanzaremos cuando llegue el momento, hablaremos sobre este método de sistematizar datos. Y por último, el cuarto componente que vamos a trabajar es una conclusión, que es una conclusión breve en función de lo que logramos del cuatrimestre. Repito, todo esto se trata de una aproximación. Cuando nosotros hacemos investigaciones, en realidad lo que tratamos de lograr es de tener una buena cantidad de datos para que nuestras conclusiones estén basadas en hechos concretos, ¿sí? Y en una variedad de hechos concretos suficientes como para que nuestras conclusiones estén fundamentadas en eso. En este caso vamos a tener poquitos datos porque vamos a basar nuestras conclusiones en 2 entrevistas como mínimo. Entonces, las conclusiones que sacaremos serán generales y breves, no puntuales. A lo sumo, el interés de esta propuesta es que ustedes trabajen en la fundamentación sobre una idea, puede ser una idea previa que ustedes tengan con respecto al problema que se plantean, una hipótesis, podemos llamarla hipótesis, y que ustedes logren a través de las entrevistas
corroborar, confirmar o refutar esa hipótesis. Digo, que ustedes cambien de idea con respecto a lo que pensaban antes de las entrevistas, ¿no? Quizás en las entrevistas ustedes se encuentran con respuestas sobre el objeto de estudio que estuvieron desarrollando en la fundamentación que no esperaban obtener, ¿no? Entonces esto les genera una reflexión, una mirada crítica con respecto a lo que sucede en el campo de la didáctica. ¿Me explico? O sea, no necesariamente lo que encuentran en el campo tiene que ser algo diametralmente opuesto a lo que pensaban. O sea, puede ser una reflexión, que conduzca, digamos, a una evolución en su pensamiento con respecto a ese problema que se plantearon. ¿Sí? O sea, básicamente, lo digo más sencillo, que las reflexiones que ustedes tengan en las conclusiones o en las reflexiones finales, se establezca un avance con respecto a sus ideas iniciales que fueron planteadas en la fundamentación. ¿Sí? O sea, eso es importante, es uno de los objetivos de la materia, y por otro lado es importante que en la conclusión o en las reflexiones finales que ustedes hagan, puedan establecer una interacción entre los diferentes componentes del trabajo. ¿Sí? Básicamente la fundamentación y las entrevistas. Así que este trabajo de elaboración, de producción, es interesante también en el sentido de que podrán obtener, podrán poner en práctica, podrán desarrollar reflexiones, poner en papel, digamos, escribir sobre sus reflexiones, ¿sí? Y también practicar con respecto a una producción literaria, académica, si se quiere, ¿sí? O sea que esta es básicamente la idea, lo que les propongo. Tengo una consulta. Sí. Porque me parece que hay en lo que me perdí yo probablemente. Dijiste que esto tiene 4 elementos y yo hasta ahora tengo 3: la fundamentación, la entrevista y la conclusión. ¿La sistematización de la entrevista vendría a ser como ese otro elemento? No, el cuarto elemento que te falta es el segundo en realidad, y es la reflexión sobre las preguntas que vamos a trabajar. O sea, va a haber un momento del trabajo en el cual vamos a planificar las preguntas que vamos a hacer. Y este es un trabajo muy minucioso, interesante, inclusive a mí me parece interesante. Por ahí esto es tan difícil en la docencia porque a veces, bueno, a veces encontrás eco como docente en lo que a los docentes nos parece interesante de la materia y a veces no. Pero me parece un momento importante de la producción del trabajo porque además lo pensamos para cada uno de los trabajos. Cada uno de ustedes y cada uno de ustedes van a hacer un trabajo propio, un desarrollo propio, y que va a tener sus características, va a tener su objeto de estudio. Puede ser que haya algunos parecidos, pero cada uno de ustedes va a tener ese objeto de estudio que les interesa, en el cual les interesa indagar, y las preguntas que van a hacer a sus entrevistados o a sus entrevistadas van a ser diferentes con respecto al de otra persona. Entonces este trabajito minucioso con respecto al trabajo de cada uno es una experiencia interesante dentro del trabajo porque en principio hay un dato que es interesante, es divertido también a la vez, que los docentes o las docentes en las entrevistas, por lo general, damos las respuestas que son socialmente aceptadas por lo general, ¿no? Que damos las respuestas políticamente correctas. Entonces es interesante buscar la manera de indagar a través de las preguntas que querramos, de manera de obtener la respuesta que a nosotros nos interesa, no la respuesta que la persona entrevistada nos da. Entonces tenemos que ser, digamos, de alguna manera
un poco pillos y un poco pillas cuando pensamos las preguntas, ¿no? Entendiendo que lo más probable es que obtengamos la respuesta políticamente correcta. Entonces, por eso digo también que es sumamente importante que la entrevista sea sincrónica, porque lo sincrónico, lo presencial, digamos, lo en vivo de la entrevista nos permite a nosotros reformular preguntas. O sea, si la persona entrevistada no está respondiendo a lo que a nosotros nos interesa con respecto a nuestro objeto de estudio, entonces aprovechamos ese momento para repreguntar, para reformular la pregunta para que la persona responda a lo que queremos, no lo que los entrevistados o entrevistadas quieren. No sé si me explico. Por eso digo que es un momento interesante e importante que nos demos el tiempo para pensar las preguntas bien y en conjunto, colaborativamente también. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Les interesa? ¿Se les ocurre que esto puede ser enriquecedor para ustedes o les parece que es una molestia, una piedra en el zapato que quieren sacarse y no pueden? Perdón, ¿los entrevistados serían dos docentes o...? Lo ideal es que sean docentes del área, porque por lo general, o sea, estamos hablando de un trabajo que desarrollamos en el campo de la didáctica, entonces lo más probable es que a ustedes les interese, si no es algo de la docencia específicamente relacionada con la especialidad, que es la lengua extranjera, quizás algo que tiene que ver con la generalidad del dictado de clases. Entonces, por lo general sí, son docentes. Pueden ser docentes en ejercicio, pueden ser docentes que ya no ejercen, sea porque abandonaron el barco cobardemente o porque se jubilaron. Quiere decir que aguantaron durante toda la travesía. No, es un chiste. No existe la cobardía en la docencia. No sé. Pero bueno, responde tu pregunta, Valeria. Sí, gracias, sí. En aproximación a la práctica docente, más que en cualquier otro espacio pedagógico del profesorado, vamos a encontrar, más que en cualquier otro espacio, ideales que podemos lograr y el duro choque contra el concreto de la realidad. Y el concreto de la realidad nos dice que a veces no podemos hacer las entrevistas del modo que nos gustaría, o del modo que a mí me gustaría como docente, que yo creo que es lo que permite la mejor experiencia para que ustedes aprovechen este espacio que es aproximación a la práctica docente. Entonces, dentro del ideal es que si ustedes, dependiendo del objeto de estudio que ustedes definan, por ejemplo, si ustedes definen un objeto de estudio que tiene que ver con los recursos pedagógicos para la enseñanza de la lengua extranjera, inglés, alemán, o sea, la especialidad que ustedes quieran. Entonces, el ideal va a ser que ustedes entrevisten docentes en ejercicio de esa especialidad y que lo hagan en videoconferencia y grabando la entrevista para que ustedes puedan recuperar información de esa entrevista. Y lo ideal es que antes de hacer la entrevista hayamos pensado bien, minuciosamente, las preguntas que vamos a hacer, ¿no? Esos son todos los ideales, ¿no? Y que encontremos también categorías que nos sirvan para desarrollar nuestras conclusiones y nuestras reflexiones ideales. Reflexiones finales. Eso es el ideal. Después, durante el cuatrimestre pasan un sinnúmero de cosas que hacen que el ideal se vaya sumando y se nos vaya cayendo como si fuera arena entre nuestros dedos. Pero bueno, siempre tengo la motivación y los motivaré y las motivaré a ustedes para que lo hagan dentro de
lo que nos permite el ideal, la realidad. ¿Sí? ¿Cómo se ven con esto? Ah, los veo bien, los veo bien. Sí, no, me parece una idea interesante. Yo te quería preguntar, yo tengo en mente varias personas, docentes de idioma, pero de lengua castellana, no de lengua extranjera. Eso también podría Perfecto. estar dentro de lo que hablabas, ¿no? De que, digamos, la aproximación al tema desde otro lugar y Sí, ya depende cómo lo planteemos. todavía nos faltan algunos pasos para pensar cuál es el ideal en tu caso, ¿no? El paso más importante es que hayamos definido tu objeto de estudio para decir cuáles son las personas que preferencialmente nos gustaría que entrevistes. Pero, por supuesto, el campo de la realidad nos impone otra idea y probablemente lo mejor es que entrevistes a las personas que tenés a disposición. Que Buenísimo. quizás sean las ideales también. O sea, por ahí coincida el objeto de estudio y las personas que tenés para entrevistar con el ideal. Son las mejores personas que tenés para entrevistar. Así que sí, está bien. En el primer foro que vamos a tener para trabajar en aproximación a la práctica docente en el campus, le voy a cambiar el nombre al aula, porque por ahí ustedes ya ingresaron, o sea, es a la cual ustedes están matriculados y matriculadas. Si hay alguien que no está pudiendo acceder no está pudiendo acceder al campus o al aula, me avisa, por supuesto, estemos atentos a eso y lo resolveremos. A ver, lo que les voy a pedir en el primer foro de trabajo, que va a estar publicado junto a esta, a ver, quiero estar seguro, la clase se llama sobre la inquietud y la fundamentación. Ya está publicado, pero no se ve el video porque voy a subir este video allí, cuando esté terminado grabado. Este objeto no está disponible. Bueno, lo que les propongo es que, a ver si puedo entrar al foro, al primer foro que vamos a tener para resolver, tiene que ver con que ustedes planteen sus inquietudes. O sea, el foro dice lo siguiente, a ver, abierto, ¿y por qué no lo puedo ver? ¿Por qué no lo puedo ver? Dice, en este primer foro compartamos aquellas cuestiones o características que nos llamaron la atención o recordamos que nos marcaron de algún modo como estudiantes o como docentes. Algunas preguntas a modo de guía. No es necesario que ustedes respondan cada una de las preguntas o alguna de ellas. Son a modo de guía para que ustedes puedan orientarse y desarrollar esta primera inquietud. Dice lo siguiente: ¿qué docente recuerdan en particular y por qué? ¿O qué situación escolar, educativa les viene a la mente y por qué? Si hay alguna educación escolar particular. Por ejemplo, también aquellas situaciones escolares que a ustedes les motivaron ser docentes. O sea, muchas veces quienes somos docentes nos dedicamos a la docencia y nos formamos en la docencia, en principio pensando, o sea, habiendo sido inspirados por alguna situación escolar particular o algún docente que nos haya inspirado esta cuestión. ¿Qué materia o contenido fue siempre su predilecta? O lo contrario, ¿cuál odiaron profundamente y por qué? Por ahí hay alguna razón que les llevó a odiar algún elemento y a veces esa molestia, esa dificultad para desarrollar, para trabajar en determinado contenido, les llevó también a inspirarse para ser docente, ¿no? A veces pasa eso que un mal ejemplo de docencia nos hace pensar
nos hace pensar que tenemos que ser docentes, porque eso que vimos no estaba del todo bien. A ver, compártame un adelanto sobre sus propias trayectorias. Bueno, por si hay alguna duda, criterios, tienen... foro de consultas. Bueno, van a haber 3 foros habilitados para participar. Y por ahí voy a poner uno solo. En el foro, en la presentación de la materia, van a ver un video que se llama Los nuevos retos de la educación. Es una charla TED de una persona que se llama César Bona. César Bona es una persona de tantas otras que circulan en este planeta Tierra, nadie en especial, pero el video me pareció interesante porque este César Bona basa toda su charla TED con respecto a la relación con un docente. Y justamente que este docente, que tuvo durante determinado momento de su vida, le inspiró para ser docente también. Bueno, entonces serían 2 foros que van a haber habilitados, el de la consigna que le acabo de comentar y el foro de consultas. El foro de la actividad lo van a ver publicado tanto en la presentación, que ya está habilitada, como en la clase 1, donde van a ver este video una vez que terminemos. Así que bueno, empecemos a trabajar. Lo ideal es que ustedes respondan el foro a lo largo de esta semana, o sea que lleguemos a la semana que viene habiendo respondido este foro y yo habiéndole hecho las devoluciones para que ustedes puedan continuar reflexionando esta inquietud que les surge para este trabajo, ¿sí? ¿Les parece bien? En aproximación a la práctica docente no hay un mínimo de participación en los foros como que se conforme como requisito de aprobación. Lo que sí es importante es que participemos en los foros en el momento, o sea, sí es importante que participemos en los foros en el momento, en la semana en el cual está dado. Los foros van a permanecer abiertos durante todo el cuatrimestre, en principio para que ustedes accedan a su propia información y a la información o al intercambio que han obtenido, que puede ser insumo para el trabajo que ustedes tengan. O sea, necesariamente va a ser el insumo a partir del cual ustedes van a desarrollar su trabajo, lo que ustedes intervengan en el foro. Pero una vez que pasó el tiempo, pongámosle 2 semanas del momento en que se publicó el foro, yo voy a dejar de intervenir en ese foro porque me resulta muy difícil responder en lo que ustedes publican en foros que ya son antiguos. Así que el foro en donde ustedes publicarán sus avances va a ser el foro de la semana. ¿Sí? Si ustedes están atrasados, nosotros por ahí, en la generalidad, estamos pensando las preguntas para la entrevista y ustedes todavía están con el tema de la fundamentación, entonces en el foro donde estamos con el tema de las preguntas, ustedes van a publicar sus avances con respecto a la fundamentación, ¿sí? En los foros ustedes pueden subir en forma de archivo sus avances o pueden escribirlo en el foro como modo de intervención o pueden copiar y pegar de lo que ustedes van avanzando en el archivo, que ustedes tengan el trabajo completo, donde vayan completándolo. ¿Sí? Esto está claro, lo vamos a ir viendo más que nada en la práctica. Pero ¿cómo lo vienen viviendo hasta ahora? ¿Bien? Sí, perfecto. ¿Mm? Yo tengo una consulta que tal vez me perdí de la primera parte de didáctica. ¿Las clases sincrónicas son todas las semanas o vos nos vas a ir avisando cuándo vamos a tener? No, no les voy a ir avisando, lo tenemos publicado en el cronograma. O sea, tenemos una planificación que es estimativa y que está publicada. Las clases sincrónicas de didáctica coinciden o deberían coincidir con las del cronograma de aproximación a la práctica docente. Veo que lo tengo mal, así que todavía no atiendan al foro, al cronograma del segundo cuatrimestre. O sea, de hecho ahí dice primer cuatrimestre, todavía eso lo tengo que modificar.
En el de Pero didáctica está bien, pero en el otro está el del cuatripasado. exactamente, exactamente. Así que eso, el cronograma de aproximación lo tengo que modificar. Y los encuentros sincrónicos están planificados para que sean 3. Y por supuesto, si es necesario, haremos alguno más. O si nos encontramos con el impedimento, haremos alguno de menos. Pero en principio tenemos planificados hacer 3 encuentros sincrónicos y el resto va a ser publicación de videos que van a ir encontrando a partir del horario de cursada, una publicación nueva en el campus. Me perdí en una cosa. ¿La sincrónica sería para aproximación y didáctica o solo de aproximación, que son 3? Para las dos. O sea, por una cuestión de practicidad, hacemos coincidir los encuentros sincrónicos de didáctica con los de aproximación a la práctica docente. Está bien. Para no diferirlos, porque si no, ustedes también se tienen que conectar a un encuentro sincrónico con las movidas que esto implica de conectarse. Ya lo hacen para los dos espacios. Pero igualmente todo es charlable, todo lo que está en la planificación y todo lo que está en el cronograma es charlable. Y además les recuerdo que los encuentros sincrónicos no son necesariamente obligatorios y altamente los recomiendo. Más que nada me interesa a mí que ustedes estén presentes para que puedan intervenir y aprovechemos estos momentos sincrónicos, digamos, donde por supuesto cuando ustedes ven un video y quieren decir algo, lo van a decir para ustedes solos, no lo van a decir para nadie más. En cambio, en los encuentros sincrónicos lo dicen para alguien más, siempre y cuando desmuteen el micrófono. Esta palabra, mutear el micrófono, que es algo que vino con los encuentros remotos y sincrónicos. Vieron la cuestión del lenguaje que acompaña los contextos. Vamos a hablar del lenguaje, en el término del lenguaje con Vygotsky también. Bueno, ¿cómo lo ven? ¿Les cae bien? ¿Les cae mal? ¿Bien? ¡Ah! ¡Qué alegría! Bueno, me alegra mucho. Igual hay tiempo para que les caiga mal, así que... Bueno, a mí me cayeron bien ustedes, me cayeron muy bien. Bueno, yo soy muy payaso. Acá en la cámara es más difícil, pero en clase me gusta ser muy payaso y me gusta que agregarle esta cuestión de comicidad a las clases para que sean un poquito más llevaderas y que no sea tan acartonado el contenido de la didáctica, que ya de por sí es muy acartonado. Así que lo que tratamos de hacer es de desacartonarlo un poco, porque en realidad se trata de otra cosa que no sea, me parece que es prácticamente un arte. Vieron que las sociedades occidentales o la influencia de lo occidental en nuestra forma de pensar ha logrado dividir los términos de la ciencia con el arte, y me parece que esto por ahí podemos lograr volver a mezclarlos, a intervenirlos. Y me parece que el ejercicio de la docencia es un ejercicio básicamente artístico, ¿no? Y me refiero a lo arte porque se trata de algo humano, algo que tiene que ver con la interrelación entre los seres humanos, y es algo que se puede planificar y se puede premeditar hasta cierto punto y hasta cierto punto no. E inclusive la experiencia nos dota de un montón de recursos nuevos que son imposibles de planificar y que nos permiten por ahí mejorar nuestra práctica docente. Así que bueno, esta cuestión de desacartonamiento de la didáctica es uno de los objetivos que vamos a tratar de lograr en estos dos espacios que tenemos. Bueno, me alegro entonces que les haya gustado este primer encuentro, y si les parece bien, si me quieren decir algo más, tienen aproximadamente 3 segundos para hacerlo. Ya.
¿No lo tienen? Bueno, tienen para decir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Damos por concluido el encuentro de hoy? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Hicimos un poquito más rápido de lo que pensábamos. Bueno, entonces, demos por concluido. Ya subiré los videos. Les agradezco mucho su atención y espero seguir viéndolos. Por favor, no dejen de comunicarse conmigo por cualquier dificultad o cualquier pregunta que tengan, consultas. Tienen el foro de consultas y tienen mi mail también para escribirme. Y también, si ustedes lo desean, después me lo comunicarán. También tengo un teléfono con WhatsApp, al cual ustedes me pueden escribir si quieren. Después lo escribo acá y ustedes lo anotan. Y si necesitan escribirme o llamarme o lo que necesiten, lo pueden hacer. Siéntanse en la libertad de hacerlo. Ese es mi número. Si quieren, armamos, perdón, aprovecho el espacio que estamos todos, armamos un grupo de WhatsApp para la cursada. ¿Quieren dejar los celulares y armar un grupo? ¿Sirve? Sí, si lo armás vos, Pau, ya estamos Dale, conectadas, vos y gracias. yo. Si lo armás, lo que puedes hacer es mandar directamente el link y ahí nos unimos todos. Así no tenés que anotar número por número y eso. Ah, dale, banquen, que ahí lo estoy armando con Sol, que ya tengo el número. Y Armalo y cualquiera de las dos que pase el link. Bueno, yo detengo la grabación ahora y aparte